¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros guardan las familias más poderosas? ¿Qué pasaría si, al indagar en el pasado, descubrieras que todo lo que creías saber era una mentira? Hoy, te invito a acompañarme en un viaje lleno de suspenso, secretos enterrados y decisiones que cambiarán para siempre la vida de una familia. Imagina vivir en una mansión aislada, rodeada de niebla y sombras, donde cada rincón parece susurrar secretos del pasado. Es ahí donde Isabela, una mujer marcada por la tragedia de la desaparición de su hermano, decide regresar tras años de silencio. Pero lo que descubre no solo desafiará todo lo que conocía, sino que la empujará a enfrentarse a una verdad tan desgarradora que podría destruir su propia familia. ¿Qué harías si la verdad te empujara a traicionar a aquellos que más amas? En este relato, exploramos el costo de descubrir los secretos más oscuros, de desvelar las mentiras que han protegido el poder y la reputación. La familia Almeida nunca imaginó que sus secretos se revelarían de esta manera. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente ocurrió con Leonardo, el hermano perdido? Quédate con nosotros hasta el final, la verdad te sorprenderá. Antes de comenzar, cuéntanos, ¿qué harías tú si fueras Isabela? ¿Perdonarías o expondrías toda la verdad? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que tenemos preparadas para ti. Isabela Almeida nunca imaginó que regresaría a esa mansión a orillas del lago. El lugar que, en su niñez, había sido su refugio ahora le resultaba ajeno, extraño, como si el tiempo no hubiera pasado. La casa seguía allí, imponente, rodeada por el mismo paisaje sombrío y aislado de siempre. Cada rincón parecía susurrarle secretos olvidados, pero ella no podía dejar que el miedo la paralizara. Sabía que algo importante, algo que había quedado en el olvido, la esperaba dentro, justo allí, en ese lugar donde su hermano, Leonardo, desapareció sin dejar rastro. Al llegar, su madre, Clara, la recibió con un abrazo frío y distante, tan formal que casi dolía. Isabela notó que el aire entre ellas estaba cargado de años de silencios, de palabras no dichas. Su padre, Agustín, estaba más ausente que nunca. Le dio una mirada rápida y siguió su camino, como si todo estuviera en orden, cuando en realidad nada lo estaba. La mansión, con sus muros de piedra y su silencio casi ensordecedor, parecía estar observando a Isabela, como si también fuera parte de ese misterio que había permanecido oculto durante tantos años. El primer día en la mansión fue más difícil de lo que Isabela había anticipado. Los recuerdos de su infancia volvían a ella con la misma fuerza que las olas del lago golpeaban la orilla. Pero había algo más en el aire, una sensación de que la familia quería que ella se sintiera incómoda, como si su regreso hubiera sido un error. Intentó sacar a sus padres del mutismo, pero cada intento fue en vano. Agustín no decía nada, y Clara, cuando se refería al pasado, cambiaba de tema rápidamente. Isabela no pudo evitar preguntarse qué ocultaban, qué había sucedido realmente con Leonardo. La noche llegó, y con ella, una cena tensa y callada. Isabela observaba a sus padres y a su tía Mariana, que apenas la miraban. Nadie mencionaba a Leonardo, como si el nombre de su hermano ya no tuviera cabida en esa casa. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Isabela empezó a sentirse observada, como si alguien estuviera esperando el momento preciso para revelarle la verdad. Fue entonces cuando, en un rincón solitario de la mansión, su tío Jorge le entregó una carta. La carta, anónima, decía algo que heló la sangre de Isabela: Leonardo no murió. Él nunca se fue. Isabela no pudo evitar sentir un nudo en el estómago al leer la carta. El papel envejecido crujió entre sus dedos, como si también él estuviera ansioso por revelar lo que tanto tiempo se había mantenido en secreto. Leonardo no murió. Las palabras parecían flotar en el aire, desafiando toda la lógica que había creído durante años. Su hermano, el niño que había desaparecido sin dejar rastro, ¿podría estar vivo? Las preguntas se amontonaban en su mente, pero no podía formular ninguna. El misterio que rodeaba la desaparición de Leonardo ahora la devoraba por completo. ¿Por qué alguien, tan misterioso, se atrevería a enviarle esa carta? ¿Qué más sabían? Jorge, al ver su expresión, no dijo nada más, solo la observó con una mezcla de lástima y temor. Isabela entendió que él también había estado guardando algo que no se atrevía a revelar. Su tía Mariana, que en ese momento entró en la sala, pareció percatarse de la tensión en el aire, pero no mencionó la carta. Todo era más extraño de lo que había imaginado. La mansión, con sus habitaciones oscuras y sus pasillos largos, parecía estar viva, vigilante. A Isabela le costaba respirar, sentía que la casa la envolvía, que las paredes susurraban secretos a sus espaldas. Después de una breve conversación con Jorge, en la que apenas lograron intercambiar palabras, Isabela subió a su antigua habitación,
donde las sombras del pasado parecían llenarlo todo. Se sentó junto a la ventana, mirando el lago en la distancia, que reflejaba la luz de la luna de forma inquietante. A lo lejos, parecía una extensión interminable de agua negra, un espejo que no mostraba nada, que ocultaba más de lo que revelaba. Isabela se preguntó si Leonardo había estado mirando desde allí todo este tiempo, si alguna vez había pensado en ella. Pero esa idea le resultaba insoportable, porque significaba que su hermano había estado allí, escondido, mientras ella vivía una vida llena de preguntas sin respuestas. La carta, en sus manos, seguía siendo un peso que no podía soltar. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué su familia nunca había hablado de la posibilidad de que Leonardo estuviera vivo? Las mentiras de sus padres y la evasión de la verdad empezaban a desmoronarse ante sus ojos. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella temía lo que podría descubrir. ¿Y si, al destapar todo, la familia ya no fuera la misma? ¿Y si, al enfrentarse a esa verdad, las cicatrices se volvieran más profundas? Isabela no sabía si estaba lista para afrontar lo que la carta insinuaba, pero algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. Algo le decía que no podía dejar que su hermano fuera un fantasma en su vida. Esa noche fue larga. Isabela no pudo dormir. La carta la perseguía, como un eco lejano, y cada segundo sentía más el peso de la responsabilidad de descubrir la verdad. No podía ignorar lo que la carta sugería. Leonardo tal vez nunca había muerto. Esa idea, a la vez aterradora y fascinante, la empujaba a buscar respuestas, a enfrentar lo que fuera que se había ocultado durante tantos años. Pero también sabía que, si decidía seguir adelante, la paz que quedaba en su familia se desintegraría. La pregunta era, ¿podría vivir con el peso de saber la verdad y no hacer nada? ¿O la única opción sería revelar lo que había estado enterrado todo ese tiempo? A la mañana siguiente, al bajar al comedor, Isabela notó un comportamiento aún más extraño en sus padres. Clara parecía sumida en una profunda negación, como si intentara huir del tema que colgaba en el aire. Agustín, por su parte, mantenía la mirada fija en el periódico, sin atreverse a mirarla directamente. Ninguno de los dos mencionó la carta. Ninguno de los dos mencionó a Leonardo. El silencio era tan denso que parecía casi físico, como si la misma casa lo hubiera absorbido. Isabela entonces decidió que ya no podía esperar más. Necesitaba más información, algo más sólido que la carta, algo que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas. Fue durante un paseo por los jardines de la mansión, cuando los primeros rayos de sol atravesaron los árboles, que Isabela encontró una pista. Entre los arbustos viejos, una puerta pequeña y olvidada llamó su atención. No parecía ser una puerta principal, sino una especie de paso secreto, como si fuera parte de algún escondite. La curiosidad la consumió y, sin pensarlo, empujó la puerta, que crujió al abrirse. Dentro, encontró una pequeña sala oscura llena de documentos y objetos antiguos, casi cubiertos por la capa de polvo. Tomó algunos papeles que estaban en una caja de madera y comenzó a hojearlos rápidamente. Entre ellos, encontró registros que mencionaban un viaje que la familia había hecho poco después de la desaparición de Leonardo. Pero lo que más le inquietó fue la falta de detalles, como si alguien hubiera borrado o escondido información crucial. Con el corazón acelerado, Isabela regresó a la mansión, donde su padre y madre aún seguían en el mismo estado de negación. Quería enfrentarlos de inmediato, pero algo la detenía, algo que no podía nombrar, una sensación de que, si revelaba lo que había descubierto, no habría vuelta atrás. La casa parecía más opresiva que nunca, y el aire se sentía pesado, como si los secretos que allí se guardaban finalmente fueran demasiado para soportar. Pero la verdad era más fuerte que cualquier temor. Isabela estaba decidida a llegar hasta el final. Lo que sea que hubiera pasado con Leonardo, no podía permanecer en silencio. La carta había encendido una llama, y ahora, el único camino era avanzar. El sol apenas comenzaba a colarse entre las cortinas cuando Isabela se levantó esa mañana, aún con la mente nublada por las revelaciones de la noche anterior. La mansión parecía seguir respirando con ella, y cada rincón tenía un aire de misterio, como si estuviera esperando que descubriera más. El silencio era casi insoportable. Caminó hacia la cocina, donde Clara ya estaba sirviendo el desayuno. La mirada de su madre, al verla entrar, era un tanto evasiva, como si no quisiera enfrentarse a lo que estaba por venir. Isabela, sin embargo, no podía seguir ignorando lo que había descubierto. Tenía que encontrar respuestas y esa mañana no se iba a permitir ser silenciada. Mientras comían, Isabela intentó sacar el tema de Leonardo, pero Clara la cortó con una rapidez que la sorprendió. «Es un tema del pasado», dijo su madre, con una frialdad que no había mostrado en años.
pero Isabela no podía dejar de notar el modo en que las manos de Clara temblaban ligeramente al colocar la taza sobre la mesa. «¿Por qué no podemos hablar de él?», preguntó, con una mezcla de desesperación y desafío. Clara no respondió. En cambio, Agustín, que hasta entonces había estado callado, levantó la mirada de su periódico y la tensión en la habitación aumentó de inmediato. «No hay nada más que discutir, Isabela. Tu hermano está muerto», dijo con un tono firme, pero sus ojos traicionaron una incomodidad evidente. Isabela no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que algo no cuadraba, y su intuición le decía que si no encontraba respuestas pronto, la vida que había conocido hasta entonces se desmoronaría. En la tarde, decidió salir a explorar más a fondo la mansión, buscando algo que pudiera arrojar luz sobre lo que había ocurrido. En una habitación que había sido cerrada durante años, encontró una vieja caja que pertenecía a su hermano. Cuando la abrió, la fragilidad del tiempo se hizo evidente: fotografías, cartas de amigos y un pequeño diario de cuero desgastado que, al ser abierto, reveló las primeras palabras de Leonardo antes de su desaparición. Las palabras de su hermano, escritas con una caligrafía que parecía vacilar entre la desesperación y la resignación, la estremecieron. «Tengo que irme. El mundo no lo entendería», decía en la última página del diario. Isabela no sabía qué pensar. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué su hermano sentía que tenía que irse? ¿Y por qué había tomado esa decisión sin consultarlo con ella? Mientras leía, sentía como si las paredes de la mansión se estrecharan a su alrededor, como si la verdad estuviera cada vez más cerca, pero también más difícil de alcanzar. La tarde se alargaba y el aire frío del atardecer comenzaba a invadir las habitaciones de la mansión. Isabela decidió visitar a los viejos empleados de la familia. Felipe y Teresa habían trabajado en la casa durante años y aunque ambos se habían retirado, Isabela sentía que podían saber más de lo que dejaban ver. Teresa, en particular, siempre había tenido una mirada profunda, casi sabia, y un instinto de protección hacia ella cuando era niña. Tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo de esa lealtad en ella, algo que pudiera dar una pista sobre el paradero de Leonardo. Felipe la recibió en su casa, una pequeña casita cerca de la mansión. El hombre, aunque amable, no parecía dispuesto a hablar de lo que había ocurrido tantos años atrás. «Esos tiempos son agua pasada», le dijo con una sonrisa nerviosa, pero Isabela pudo ver el temblor en sus manos. No era la primera vez que Felipe evitaba hablar de Leonardo. Ella lo sabía, y lo había sabido siempre, pero ahora su curiosidad era más fuerte que nunca. Necesitaba saber más. Le mostró las cartas y documentos que había encontrado en la casa, y a medida que Felipe las miraba, sus ojos se oscurecían. «Tu hermano no murió», Isabela finalmente dijo, en un susurro apenas audible. Isabela casi no podía creer lo que escuchaba. Sus ojos se clavaron en los de Felipe, buscando más explicaciones, pero el hombre se mostró reacio a continuar. «Lo escondieron. Estaba involucrado en algo que no debía, algo que habría destruido a la familia si la verdad salía a la luz», explicó con dificultad. Isabela, aún en shock, pidió más detalles, pero Felipe parecía temeroso de hablar más. «Solo sé que tu madre y tu padre decidieron que era mejor para todos que se fuera del país, fuera de la vida de todos», agregó, con un suspiro. Sus palabras quedaron flotando en el aire, como una sombra que se negaba a desaparecer. Isabela salió de la casa de Felipe sintiéndose aún más perdida. La verdad que había comenzado a entrever ahora parecía más aterradora que nunca. ¿Cómo podía su propia familia haber hecho algo tan horrible? ¿Y por qué había tenido que ser su hermano quien pagara el precio por un error que ni siquiera ella comprendía del todo? A medida que el camino de regreso a la mansión se extendía ante ella, Isabela sentía que cada paso la acercaba más a un precipicio. ¿Debería seguir investigando y arriesgarse a destruir por completo lo que quedaba de su familia? ¿O debería dejarlo todo atrás, ignorando la verdad para siempre? La noche había caído con una calma inquietante. Isabela no podía sacarse de la cabeza las palabras de Felipe. ¿Lo escondieron? ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Dónde estaba Leonardo ahora? Lo más importante, ¿por qué su familia había sido capaz de mentirle a ella durante tanto tiempo? Esa misma noche, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, algo en su interior le decía que había llegado el momento de enfrentarse a su madre. Clara, la mujer que siempre había idealizado, que siempre había sido el pilar de su vida, parecía ser ahora la principal responsable del secreto que había devastado a su hermano. Isabela se acercó a la biblioteca, donde Clara pasaba sus noches, sumida en sus propios pensamientos. La luz tenue de la lámpara resaltaba las arrugas en el rostro de su madre, quien, al verla entrar, levantó la vista rápidamente. Isabela pudo notar la incomodidad de Clara, la forma en que sus ojos evitaban fijarse en los de ella. «Madre,
Necesito saber la verdad, dijo con voz firme. Clara no respondió de inmediato. Un largo silencio llenó la habitación antes de que Clara finalmente hablara. Ya te dije lo que había pasado, Isabela. Leonardo está muerto. Ese es el final de la historia. Pero Isabela ya no podía creerle. No después de lo que había descubierto. Sin embargo, a pesar de las evasivas de Clara, Isabela no pudo evitar sentir que algo se rompía en su interior. Algo que nunca podría volver a ser igual. La mujer que había admirado toda su vida, la madre que siempre había sido su modelo, ahora le parecía una extraña. En ese momento, Isabela se dio cuenta de que estaba sola. Si quería conocer la verdad, no podía esperar más. Nadie en la mansión le daría las respuestas que buscaba. Era un camino que debía recorrer por su cuenta, aunque eso significara destruir a su familia, aunque eso significara perder la última ilusión que le quedaba. Antes de salir, Clara la detuvo una última vez. No sigas buscando, Isabela. No lo hagas. Algunas verdades no están hechas para ser conocidas, dijo, con una voz que sonaba más como una advertencia que como un consejo. Isabela la miró por última vez antes de dar un paso atrás y salir de la habitación, con una mezcla de resentimiento y tristeza. La mansión, que había sido su hogar, ya no le parecía un refugio. Todo lo que había conocido hasta ese momento estaba en ruinas. Y ahora, más que nunca, sabía que debía continuar con su investigación. La verdad de Leonardo, aunque dolorosa, debía salir a la luz. Isabela sentía que a cada día que pasaba en la mansión, las respuestas se deslizaban más allá de su alcance, como sombras que se movían fuera de su vista. Decidió que era hora de profundizar en la historia oculta de la familia, de bucear entre las paredes de la mansión, donde los secretos parecían estar guardados con tanto celo. En el ala más antigua de la casa, encontró una puerta que había estado cerrada durante años, cubierta por una pesada cortina de polvo. Aquel lugar, que antes había sido un cuarto restringido para ella, la llamaba ahora como un misterioso eco del pasado. La llave estaba en su mano y por fin se atrevió a abrirla. Dentro de la habitación, la atmósfera estaba densa, como si el aire nunca hubiese sido tocado por el paso del tiempo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros y documentos, pero lo que realmente atrajo la atención de Isabela fue un viejo armario de madera que sobresalía en un rincón oscuro. Al abrirlo, encontró una caja de hierro oxidado. La caja estaba sellada con un candado, pero algo en su interior la atraía. Después de unos minutos de lucha con la cerradura, finalmente cedió. Dentro, había una serie de documentos viejos y desgastados que parecían más bien una colección de recuerdos familiares, entre los que se destacaba un conjunto de papeles con detalles de un viaje internacional de la familia. Isabela se sentó sobre el suelo, su corazón acelerado mientras hojeaba los papeles. Los documentos eran inusuales, incompletos y carecían de fechas precisas. Sin embargo, algo destacaba: una serie de registros de una salida repentina de la familia a Europa poco después del desaparecimiento de Leonardo. Al principio, no pensó mucho en eso, pero luego un detalle extraño llamó su atención. Las firmas de sus padres, Clara y Agustín, eran prácticamente ilegibles, como si hubieran sido firmadas apresuradamente o tal vez modificadas a última hora. Algo no cuadraba. ¿Qué habrían estado haciendo durante ese viaje? ¿Y por qué parecía que alguien estaba tratando de borrar todo rastro de ese acontecimiento? El aire en la habitación se volvía más pesado con cada descubrimiento. Isabela cerró los ojos por un momento, permitiendo que el silencio la envolviera. La incertidumbre le corroía las entrañas. ¿Qué otras piezas del rompecabezas faltaban? Necesitaba confrontar a su padre, pero algo le decía que no sería tan fácil como enfrentarse a su madre. Agustín tenía algo más que ocultar, y ella iba a descubrir qué era, sin importar el costo. Con una determinación renovada, guardó los documentos en su bolso y se dirigió hacia el despacho de su padre. Estaba lista para la confrontación, pero sabía que algo aún más grande estaba a punto de revelarse. El despacho de Agustín estaba envuelto en una calma tensa, como si las paredes mismas estuvieran esperando el momento de explotar. Cuando Isabela entró, su padre no levantó la mirada de los papeles que tenía frente a él. Era como si ya supiera que su hija había descubierto algo. ¿Qué quieres, Isabela?, preguntó con una voz que intentaba sonar indiferente, pero Isabela pudo percibir el leve temblor en su tono. La tensión entre ellos era palpable. Sabía que ese enfrentamiento cambiaría todo. ¿Por qué viajaron tan apresuradamente después de la desaparición de Leonardo?, preguntó Isabela, sin rodeos. Agustín la miró fijamente por un largo momento, y sus ojos parecieron buscar algo en los de ella, como si buscara un atisbo de duda o de miedo. Finalmente, dejó los papeles sobre la mesa y se recostó en su silla, suspirando con pesadez. ¿A qué te refieres, hija?,
Ese viaje fue necesario para asuntos familiares, nada más, pero sus palabras sonaban vacías, como si estuviera intentando cubrir una verdad que no podía ocultar. Isabela lo observó detenidamente. No podía creer lo que escuchaba. Entonces, ¿por qué los documentos están incompletos?, insistió, acercándose más. ¿Por qué hay tantos huecos en la historia? ¿Y por qué tus firmas parecen apresuradas? Agustín, sé que estás ocultando algo. La mirada de su padre se endureció y, por un momento, Isabela creyó que podría estallar. La tensión era tan fuerte que podía cortarse con un cuchillo. Agustín no dijo una palabra, solo se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y miró hacia el lago, como si las respuestas estuvieran flotando sobre las aguas oscuras. Isabela lo siguió con la mirada, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea que no podría retroceder. Leonardo no está muerto, dijo finalmente, sin girarse. La revelación fue como un golpe en el pecho de Isabela. Durante años, había vivido con la certeza de que su hermano se había ido, que su vida se había apagado en algún lugar distante. Pero escuchar esas palabras de su padre cambió todo. Agustín volvió a girarse lentamente, y sus ojos ahora mostraban una mezcla de tristeza y desesperación. No puedo decirte todo, Isabela, continuó, su voz temblando por primera vez. Tu hermano fue parte de un error que casi destruye a nuestra familia. Lo que hicimos fue protegerte, protegernos a todos. Las palabras de Agustín flotaban en el aire, llenas de una carga emocional que Isabela aún no comprendía del todo. Isabela se sentó lentamente en la silla frente al escritorio, el peso de la revelación de su padre aplastándola. La verdad parecía estar desmoronando todo lo que había creído. ¿Cómo podía él haberle mentido tanto? Durante años, había cargado con el dolor de la desaparición de Leonardo, creyendo en la versión oficial, en la historia que su familia le había contado. Pero ahora, todo eso se desmoronaba ante sus ojos. Agustín se acercó, sus pasos lentos, pesados. Sé que te duele, hija, dijo con una suavidad que rara vez mostraba, pero lo que hicimos, lo hicimos para salvarte a ti, para salvar nuestra familia. No podíamos perderlo todo por un error que cometió Leonardo. Isabela lo miró fijamente. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que había creído sobre la justicia, sobre lo que era correcto, parecía evaporarse como el aire. «Solvarnos, ¿a qué precio?», preguntó, casi sin aliento. «¿Qué hicisteis con Leonardo? ¿Lo ocultasteis por todos estos años?». Agustín la miró, una sombra de arrepentimiento cruzando su rostro. «Lo ocultamos porque no teníamos otra opción. Tu hermano estaba involucrado en algo que podía destruirnos. Una relación con una persona fuera de nuestro círculo, una persona que no pertenecía a nuestro mundo», explicó, como si sus palabras pudieran aliviar el peso de sus actos. Lo único que podíamos hacer era mantenerlo alejado, mantenerlo en la oscuridad, para que el escándalo no nos destruyera. Isabela cerró los ojos por un momento, como si tratara de procesar todo lo que había oído. Cada palabra parecía un golpe en su alma, cada revelación una herida más profunda. ¿Así que lo escondisteis? ¿Lo condenasteis a vivir en las sombras solo para proteger vuestra reputación? La rabia comenzó a subir por su garganta, pero también una profunda tristeza. Agustín se acercó aún más, como si intentara calmarla, pero Isabela lo detuvo con una mirada. «No tienes idea de lo que me has hecho», murmuró, levantándose de la silla. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe, y Jorge, el hermano de Agustín, entró con el rostro pálido y los ojos cansados. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, notando la tensión en el aire. Agustín lo miró con una mezcla de culpa y miedo. «Isabela lo sabe todo, Jorge», respondió con voz quebrada. Jorge suspiró y se acercó a su sobrina, buscando sus ojos. «Escucha, Isabela, tu padre hizo lo que creyó que era necesario. Pero ya no hay marcha atrás. La verdad está fuera de nuestras manos ahora, y tú estás a punto de enfrentarte a lo que no estamos listos para enfrentar», dijo, como si supiera lo que estaba por venir. La última parte de sus palabras resonó en la cabeza de Isabela, dejándola aún más confundida y temerosa. ¿Qué más había que saber? ¿Cuál era el siguiente paso? Estaba más cerca de la verdad, pero sentía que ahora todo estaba por desmoronarse. La mansión parecía cada vez más oscura, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo los secretos que se habían guardado allí durante tanto tiempo. Isabela sentía que la verdad estaba más cerca que nunca, pero cada paso hacia ella solo la envolvía en más dudas. Su mente estaba dividida entre la rabia por la mentira y el deseo de entender lo que realmente había ocurrido con Leonardo. Después de su conversación con Agustín y Jorge, sabía que su próxima misión era buscar más pistas. Algo seguía faltando, y no podría descansar hasta encontrar la última pieza del rompecabezas.
Isabela pasó horas revisando los documentos que había encontrado en el despacho de su padre. Había una carta, una fotografía y una serie de anotaciones que parecían referirse a un acontecimiento específico, algo que nadie mencionaba directamente. Era como si el aire mismo de la mansión estuviera tratando de ocultar las verdades más profundas. Notó que, junto a la fotografía de familia, había una carta con una dirección en París y una mención a una reunión con alguien misterioso, alguien claramente relacionado con el escándalo. La carta no tenía firma, pero había algo en la caligrafía que la hizo sentir incómoda, como si estuviera siendo observada. Al día siguiente, Isabela decidió enfrentar a Mariana, su tía. Era extraño cómo ella siempre se mostraba tan amable, tan atenta, pero algo en su actitud parecía cada vez más sospechoso. Mariana tenía la habilidad de eludir cualquier pregunta incómoda con una sonrisa encantadora o una risa nerviosa, pero Isabela sabía que ella sabía más de lo que dejaba ver. Al encontrarla en la biblioteca, Isabela fue directa. «Tía, ¿sabes lo que pasó con Leonardo, verdad?» Mariana vaciló, una sombra cruzó su rostro. «Estás obsesionada con ese tema», Isabela respondió, tratando de desviar la conversación, pero su voz traicionó una inquietud que Isabela no pudo ignorar. Mientras Mariana hablaba, Isabela la observaba detenidamente. Algo no estaba bien. Cuando la conversación terminó, sintió que no había sacado nada, pero algo en la actitud de Mariana la inquietaba aún más. «Realmente no sabe nada o está intentando engañarme», pensó Isabela al salir de la biblioteca. El misterio se profundizaba con cada paso que daba, y, como si las sombras que la rodeaban tuvieran vida propia, sentía que alguien la observaba en todo momento. No sabía si eran sus propios temores los que tomaban el control de su mente, o si había algo más, algo mucho más oscuro, que estaba tratando de revelarse. Isabela sabía que no podía seguir perdiendo tiempo con respuestas evasivas. Decidió, entonces, investigar por su cuenta. La mansión tenía rincones oscuros y desatendidos que nunca había notado antes. Mientras recorría los pasillos, un leve sonido en el fondo la hizo detenerse. Era un susurro suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para ponerla alerta. A medida que se acercaba al origen del ruido, reconoció una vieja puerta que, curiosamente, nunca había visto abierta. Su corazón latió con fuerza. Decidida a desentrañar lo que se ocultaba allí, la abrió con cautela. El aire dentro estaba cargado de polvo y humedad, como si la habitación hubiera sido olvidada por completo. Isabela entró, sintiendo que cada paso la acercaba a la revelación que tanto deseaba. En un rincón, encontró un pequeño baúl antiguo. La cerradura estaba oxidada, pero eso no la detuvo. Sacó una pequeña llave que había encontrado en uno de los cajones de su padre y, con manos temblorosas, logró abrirlo. Dentro, encontró una serie de cartas y fotografías que parecían pertenecer a Leonardo. Algunas estaban fechadas en épocas muy cercanas al día en que se confirmó su muerte, pero lo que le llamó la atención fueron los nombres que aparecían en las cartas, personas desconocidas que, al parecer, tenían algo que ver con su hermano. Mientras revisaba los papeles, algo captó su atención. Una carta, que estaba más deteriorada que las demás, contenía una declaración que no podía ignorar: el regreso de Leonardo debe ser absoluto y final. No podemos permitir que el mundo descubra lo que ocurrió. Isabela sentía que su corazón se detenía. ¿Qué significaba esa declaración? ¿Estaba su hermano vivo y alguien planeaba devolverlo al mundo en un momento determinado? La idea de que todo lo que había creído hasta ese momento era una mentira la estaba destrozando por dentro, pero también la llenaba de una fuerza inusitada. Ya no podía retroceder. Isabela decidió que tenía que hablar con Felipe nuevamente. Él, a pesar de ser un hombre de pocas palabras, había sido claro en su advertencia de que todo lo que había sucedido estaba relacionado con un intento desesperado por salvar la familia. Ahora, después de las pistas que había encontrado, sentía que él podría saber mucho más de lo que había dejado ver. Decidió que esta vez no dejaría que él la eludiera. Había llegado el momento de enfrentar a todos los que habían sido parte de esta cadena de secretos, y ya no importaba lo que tuviera que hacer para descubrir la verdad. Al día siguiente, Isabela encontró a Felipe en los jardines de la mansión. Estaba trabajando, como siempre, con las manos en la tierra, pero algo en su expresión delataba que sabía que ella se acercaba con preguntas que él preferiría no responder. Isabela lo observó por un momento, y luego, sin más rodeos, le dijo: «Felipe, sé que sabes más de lo que has contado. Es hora de que me digas la verdad». Felipe la miró fijamente, sus ojos parecían cansados, como si llevara décadas cargando con una pesada carga. Por un instante, el silencio se hizo interminable, pero finalmente, suspiró y comenzó a hablar. «No quiero que te metas en esto, Isabela», dijo,
con la voz baja y quebrada, pero no puedo seguir callando. Isabela lo miró, tensa, esperando cada palabra. Lo que tu hermano hizo, lo que le pasó, fue mucho más complicado de lo que piensas. La familia lo ocultó porque no podía salir a la luz. Había demasiados intereses en juego. Felipe dejó de hablar por un momento, como si esas palabras fueran demasiado pesadas para él. Te habrás dado cuenta de que no hay respuestas claras, pero la verdad es que Leonardo nunca estuvo muerto. Estaba escondido, y a mí me pidieron que lo vigilara, pero no sé cómo terminó todo, ni dónde está ahora. Isabela sintió que su mundo se tambaleaba. Nunca imaginó que el secreto fuera tan grande. Ahora comprendía la desesperación de su hermano, el hecho de que lo habían condenado al olvido para proteger algo mucho más grande que la familia, el prestigio, la reputación. Pero algo no encajaba. ¿Por qué Felipe había mantenido este silencio todo este tiempo? ¿Por qué no había hablado antes? Isabela lo miró a los ojos y le hizo la única pregunta que necesitaba responder. ¿Dónde está ahora, Felipe? Él no respondió de inmediato. Solo dio un paso atrás, mirando a su alrededor, como si esperara que alguien los estuviera observando. Luego, finalmente, murmuró: «Hay un lugar, cerca del lago, pero no puedo decirte más». Con esas palabras, Isabela sintió que un peso enorme caía sobre sus hombros. Todo estaba conectado y la pieza final del rompecabezas estaba al alcance de su mano. Sin embargo, sabía que su vida nunca sería la misma después de lo que estaba a punto de descubrir. Y la sombra de lo desconocido seguía acechándola más cerca que nunca. El viento soplaba con fuerza esa tarde, como si la mansión misma estuviera respondiendo al caos interno que se desataba dentro de Isabela. Había pasado días investigando, reuniendo piezas del rompecabezas, pero cada vez que sentía que se acercaba a la verdad, algo más oscuro aparecía. La revelación de Felipe sobre el lugar cercano al lago le daba una sensación extraña, como si todo lo que había vivido hasta ahora fuera una preparación para ese momento. Decidió que, al fin, no podía esperar más. Necesitaba confrontar a su familia con lo que había descubierto, aunque eso significara enfrentarse a la verdad más aterradora de todas. Esa noche, se reunió con Agustín y Clara en el salón principal. La tensión era palpable, como si todos supieran que el momento había llegado. Isabela los miró, con los ojos llenos de determinación. «Sé lo que hicieron con Leonardo», dijo, sin rodeos, con una firmeza que hizo que ambos se quedaran en silencio. Clara palideció. Mientras Agustín se tensaba visiblemente, su rostro se endureció de inmediato. Isabela continuó, sin apartar la vista de sus padres: «Todo lo que me han dicho hasta ahora ha sido una mentira. Él no está muerto, está vivo. Y ustedes lo escondieron. ¿Qué más me están ocultando?». Agustín intentó mantener su postura, pero el temblor en su voz lo delató. «Isabela, no entiendes lo que dices. Fue por el bien de todos, por el bien de la familia», murmuró, como si esas palabras pudieran calmar la situación. Pero Isabela no estaba dispuesta a ceder. «¿Por el bien de la familia?», repitió, con incredulidad. «¿O por el bien de su reputación? No me digan que fue por amor o por protección, porque sé lo que ocurrió. Él estaba en medio de un escándalo y lo ocultaron para que no destruyera lo que tanto valoraban, su imagen». Clara no pudo más. Se levantó de su silla, su rostro lleno de angustia. «¿No entiendes, Isabela? Nosotros hicimos lo que tuvimos que hacer. Leonardo nunca fue el hijo que queríamos, y lo sabías». La frase salió con fuerza, como un grito ahogado. Isabela se quedó en shock. Las palabras de su madre la atravesaron como una daga. ¿Qué quería decir con eso? La rabia comenzó a crecer dentro de ella, mezclada con un dolor que no sabía cómo manejar. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella ya lo sabía. La imagen que tenía de su familia, de sus padres, ya no existía. Isabela no podía creer lo que acababa de escuchar. La rabia, el dolor y una sensación de traición tan profunda la ahogaban. Por un momento, todo lo que conocía de su familia parecía desmoronarse frente a ella. Clara, la mujer que siempre había sido su madre amorosa, ahora revelaba una frialdad y un cinismo que jamás imaginó. «No puedes entender lo que era ser parte de esta familia, Isabela», dijo Clara, con una voz quebrada, pero decidida. «Teníamos mucho que perder. A veces, los sacrificios más dolorosos son los que se hacen por el bien de todos. Y ese fue el precio que tuvimos que pagar». Isabela sentía que el mundo se le caía encima. La imagen que tenía de sus padres, de su hogar, se disolvía en una nube de mentiras y secretos. Se acercó a su madre, mirándola fijamente, como si necesitara comprender lo que había ocurrido. «¿Qué pasó con él, mamá? ¿Dónde está ahora? ¿Qué hiciste con mi hermano?». Clara no respondió de inmediato, solo bajó la mirada, como si las palabras le pesaran demasiado.
Él estaba a punto de destruirlo todo, dijo finalmente, con un tono de voz tan bajo que Isabela casi no la escuchó. No podíamos permitirlo. El escándalo era más grande de lo que podías imaginar. Isabela sintió que el aire en la habitación se hacía irrespirable. ¿Y qué hiciste tú, papá?, preguntó, mirando a Agustín, quien permanecía en silencio, como si estuviera paralizado. Su padre, el hombre que siempre había considerado su protector, su pilar, no tuvo valor para mirarla a los ojos. No teníamos otra opción, murmuró finalmente, con voz grave. Nunca fue una decisión fácil, Isabela, pero cuando estás en esa posición, debes elegir tu familia o el mundo entero. Las palabras de Agustín la hicieron sentir como si la tierra bajo sus pies se estuviera desmoronando. ¿Qué sacrificios había hecho su madre? ¿Qué mentiras había permitido que su familia construyera para mantenerse a flote? La verdad no solo la destrozaba, sino que también la arrastraba hacia un abismo sin fin. El escándalo, el sufrimiento, las decisiones tomadas por la familia para proteger una imagen a costa de la vida de Leonardo, todo parecía un juego cruel. Isabela ahora tenía las piezas del rompecabezas, pero esas piezas no le daban consuelo. Por el contrario, la verdad la empujaba a tomar decisiones que nunca imaginó que tendría que enfrentar. Su mente y su corazón se debatían entre el deseo de proteger a su familia y el de liberarse de esa mentira que la había perseguido toda su vida. La habitación estaba en silencio, solo roto por el suave murmullo del viento que golpeaba las ventanas. Isabela miraba a sus padres, pero no los veía realmente. Su mente estaba atrapada en el caos de todo lo que había descubierto. ¿Qué quedaba de su familia ahora? ¿Cómo podía seguir amando a estas personas después de todo lo que había aprendido? ¿Y qué iba a hacer con todo este conocimiento? ¿Era capaz de destruir a la gente que había criado para liberar a su hermano de una prisión que ellos mismos habían creado? Las preguntas la atormentaban, y aunque las respuestas parecían claras, su corazón no encontraba la fuerza para tomar una decisión. Agustín, incapaz de mantener el silencio, se acercó a ella. «Isabela, sé que esto es mucho para ti, pero tienes que entender, nosotros lo hicimos para protegerte, para proteger a la familia. Todo lo que hicimos fue por el bien de todos». Isabela lo miró, pero en sus ojos ya no había la confianza que antes sentía. Su padre, tan fuerte y seguro, ahora parecía un hombre quebrado, cuyo orgullo estaba destruido. La verdad era más pesada que cualquier mentira, y ahora él mismo estaba pagando el precio de la decisión que había tomado años atrás. «¿Protegernos?», replicó Isabela, con voz fría y calculada. «¿De qué? ¿De un escándalo que podría haber arruinado sus vidas? Pero, ¿y la vida de Leonardo? ¿Dónde queda su vida en todo esto? ¿Cómo pudieron arrastrarlo a esta mentira?». Clara no dijo nada más. Su rostro estaba tan marcado por la culpa que ya no podía ocultar la vergüenza que sentía. Finalmente, Isabela sintió que ya no podía estar más allí, con ellos, en ese lugar lleno de sombras. Sabía lo que tenía que hacer, pero el peso de esa decisión era demasiado grande. Con una última mirada hacia sus padres, Isabela se dio la vuelta y salió de la habitación. Necesitaba claridad, necesitaba respuestas. Sabía que su hermano estaba cerca, que Leonardo estaba esperando, y que, finalmente, sería ella quien tendría que enfrentarse al legado de mentiras que había definido su vida hasta ese momento. Isabela caminaba por los pasillos de la mansión como si estuviera en un sueño, pero uno oscuro y retorcido. Todo lo que había conocido de su familia, de su historia, parecía estar envuelto en mentiras y medias verdades. Las palabras de Felipe sobre la cueva cercana al lago resonaban en su mente como un eco que no la dejaba descansar. Porque Teresa, la antigua sirvienta, le había dado una pista tan críptica. Algo no cuadraba, pero ella no podía dejarlo pasar. Cada paso la acercaba más a la verdad, pero a la vez la alejaba de la inocencia con la que había vivido hasta ahora. La mansión, siempre tan majestuosa y llena de lujo, ahora le parecía fría y vacía. Los viejos muebles y las cortinas pesadas que siempre habían decorado el lugar ya no ofrecían la misma sensación de seguridad. Cada rincón parecía esconder algo, cada sombra parecía vigilarla, como si la casa misma fuera cómplice de los secretos que sus padres habían tratado de ocultar. Mientras avanzaba por los pasillos, el silencio se volvía opresivo y el peso de las decisiones que tenía que tomar la aplastaba poco a poco. De repente, el sonido de un paso detrás de ella la sacó de sus pensamientos. Se giró rápidamente y encontró a Mariana, su tía, observándola desde el umbral de la puerta. La expresión en su rostro era ambigua, como si estuviera midiendo cada palabra antes de hablar. «¿Qué estás buscando, Isabela?», preguntó con una sonrisa forzada. Isabela no pudo evitar sentir un escalofrío. Había algo en la actitud de su tía que la ponía en alerta. «No me hagas preguntas, tía»,
Ya lo sé todo, respondió con firmeza, sin darle oportunidad de seguir escondiendo la verdad. Mariana la miró fijamente, como si estuviera evaluando su reacción. Lo que sea que creas que sabes, no lo sabes todo, dijo, con una suavidad que no coincidía con las palabras. A veces, la verdad no es tan simple como parece. Tal vez deberías dejar las cosas como están, Isabela. ¿De qué te sirve conocer toda esta oscuridad? La familia tiene sus razones y tal vez te convendría entenderlas antes de continuar con esta investigación. Las palabras de Mariana sonaban más como una advertencia que como un consejo. Isabela la observó por un momento, sin responder, y entonces continuó caminando hacia la sala. Sabía que Mariana tenía mucho más que decir, pero no podía detenerse a escucharla ahora. Su única prioridad era encontrar a Leonardo y desentrañar todo lo que había quedado oculto durante tantos años. La cueva estaba más cerca de lo que Isabela pensaba, y el aire fresco del lago la envolvía mientras caminaba en dirección a la orilla. Los recuerdos de su infancia, aquellas tardes en las que jugaba cerca del agua, parecían ahora distorsionados por las sombras de los secretos que había descubierto. Algo en su interior le decía que no estaba sola. Era como si todo lo que había aprendido hasta ahora estuviera guiándola, empujándola hacia este lugar. Sabía que la verdad la esperaba allí, en algún rincón oscuro de esa cueva oculta, y no podía dar marcha atrás. Al llegar a la entrada de la cueva, una sensación extraña la envolvió. El aire era denso y húmedo, y el silencio era absoluto, como si el mundo entero hubiera quedado en suspenso. Los árboles cercanos se mecían lentamente, pero no se oía ni el sonido de las olas. Isabela encendió una linterna, la luz iluminando apenas unos metros al frente. El camino hacia adentro era angosto, y las paredes de roca parecían cerrarse a su alrededor. Un suspiro de inquietud recorrió su cuerpo, pero no podía detenerse ahora. El sonido de sus pasos resonaba como un eco lejano, y cada paso que daba la acercaba más al corazón de la mentira familiar. A medida que se adentraba, los recuerdos de Leonardo volvieron a su mente, las imágenes de un niño feliz, lleno de vida y promesas, antes de que el peso de las decisiones familiares lo condenara a una existencia oculta. Pensó en él, en lo que había sufrido y en lo que aún debía estar viviendo. ¿Cómo había podido pasar tanto tiempo sin saber la verdad? Todo lo que pensaba que conocía sobre su familia se estaba desmoronando, y la angustia de saber que su hermano había sido el verdadero sacrificio la llenaba de desesperación. ¿Cómo podía perdonar a su familia por todo lo que le habían hecho? La cueva parecía no tener fin. Al fondo, la linterna reflejaba algo brillante. Isabela aceleró el paso y al llegar a la fuente de luz, encontró lo que parecía ser una caja de madera, envejecida por el tiempo. No pudo evitar la sensación de que la caja contenía respuestas, la respuesta que tanto había estado buscando. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro, había varios papeles enrollados y fotografías desgastadas. Sin embargo, una de las fotografías en particular llamó su atención. Era de Leonardo, pero no estaba solo. Había una figura al fondo, casi borrada por el paso del tiempo, que parecía ser alguien más, alguien que no reconocía. Isabela tomó la foto con cuidado, la observó detenidamente. La imagen estaba borrosa, pero había algo inquietante en la figura difusa al fondo. No podía dejar de pensar en quién podría ser esa persona. ¿Un amigo de Leonardo? ¿O tal vez alguien relacionado con el escándalo que había destruido su vida? Sus dedos se movían con rapidez mientras examinaba los papeles dentro de la caja. Había varios documentos, pero uno en particular llamó su atención, una carta escrita con una caligrafía elegante, pero algo temerosa. Al leerla, se dio cuenta de que no era una carta cualquiera, era una carta de despedida de alguien que parecía saber que nunca volvería a ver a quien amaba. La carta hablaba de una huida, de un escape del infierno que la familia había creado para Leonardo. Si lees esto, es porque ya no estoy entre ustedes. He hecho lo que tenía que hacer para salvaros, aunque me haya perdido a mí mismo en el proceso. Que todo lo que ha ocurrido quede en el pasado, porque ni el amor ni la lealtad podrán salvarnos ahora. Isabela se sintió como si un peso pesado hubiera caído sobre ella. ¿Quién había escrito esas palabras? ¿Era Leonardo el autor de la carta? Su mente estaba al borde de la confusión. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero había tantos vacíos, tantas partes de la historia que no comprendía. De repente, un ruido a sus espaldas la hizo girarse rápidamente. La linterna parpadeó y por un momento, el rostro de Leonardo apareció ante ella, pálido, cansado, pero con una mirada decidida. «Sabía que me encontrarías», dijo él, su voz baja y rasposa. Isabela no podía creer lo que veía. Ahí estaba, frente a ella, su hermano. La emoción la envolvió por completo, pero la angustia seguía allí. ¿Cómo había llegado hasta este punto?
¿Cómo podía seguir ignorando todo lo que había descubierto? ¿Podía aceptar que su hermano había estado oculto, viviendo en sombras durante tanto tiempo, mientras ella ignoraba su sufrimiento? Es hora de que sepas toda la verdad, dijo Leonardo, con una mezcla de tristeza y determinación en su voz. Lo que te voy a contar cambiará todo lo que creías saber sobre nosotros. Isabela no sabía si el abrazo que le dio a Leonardo fue por miedo o por alivio. Después de tantos años, de tanta incertidumbre, por fin tenía respuestas, pero esas respuestas no la tranquilizaban. Lo miraba a los ojos y en su rostro podía ver tanto dolor como un deseo de ser comprendido. El hermano que ella recordaba, lleno de sueños y promesas, ahora estaba marcado por el peso de la oscuridad que había vivido. El silencio entre ellos fue pesado, como si las palabras no pudieran cargar con el peso de todo lo que había ocurrido. ¿Cómo había llegado a ese punto, a ese encuentro clandestino en una cueva olvidada, entre sombras y secretos? ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué dejaste que creyéramos que habías muerto?, preguntó Isabela con la voz temblorosa, pero firme. Leonardo la miró durante unos segundos antes de responder, su rostro marcado por años de soledad y angustia. No tenía otra opción. Si volvía, todo estaría perdido. Yo también hubiera destruido a nuestra familia. Pero a veces, la verdad no es algo que se pueda decir, sino algo que se debe vivir. Isabela sintió un nudo en la garganta. Lo que él decía tenía sentido, pero no podía evitar preguntarse si había alguna otra salida, alguna otra forma de haber enfrentado todo aquello sin ocultarse del mundo. Leonardo caminó un paso hacia la entrada de la cueva, mirando el paisaje sombrío del lago. Ellos pensaron que me salvarían, pero todo lo que hicieron fue condenarme a vivir en el exilio, a vivir una vida que no me pertenecía. Isabela le siguió, mirando al hermano que nunca había dejado de amar, pero que ahora veía con otros ojos. El brillo en sus ojos era distinto, más apagado, como si todo lo que había pasado lo hubiera desgastado más de lo que ella podría imaginar. ¿Y mamá? ¿Papá?, preguntó Isabela, la angustia creciendo en su pecho. Leonardo cerró los ojos por un momento, como si esa pregunta le causara un dolor físico. Ellos tomaron decisiones sin pensar en las consecuencias. Lo hicieron por miedo, por orgullo, por salvar lo que pensaban que era su mundo perfecto. Isabela sentía una mezcla de compasión y furia al escuchar las palabras de Leonardo. Él hablaba con calma, pero sus ojos reflejaban todo el tormento que había soportado durante años. ¿Cómo pudiste soportarlo, estar tan cerca y al mismo tiempo tan lejos?, preguntó ella, el dolor de su propia impotencia colándose en su voz. Leonardo la miró profundamente, como si finalmente pudiera comprender el abismo de sentimientos que ella había estado viviendo. «Porque no tuve otra opción. Lo hice por ti, por ustedes, para que no tuvieran que cargar con lo que hice. ¿Y ahora? ¿Cómo quieres que lo enfrente?», respondió, su tono ahora sombrío. Isabela tragó saliva, sintiendo el peso de las decisiones que él había tomado por ella, por su familia. Ambos se quedaron en silencio por un momento, escuchando el murmullo lejano del viento entre los árboles y el susurro del agua del lago. En esa quietud, Isabela entendió algo fundamental. Su hermano había sido un prisionero de su propia familia, condenado no solo a una vida de soledad, sino a ser olvidado, borrado del mapa de su existencia. Todo había sido parte de un plan para proteger la imagen perfecta de los Almeida, para mantener su nombre intacto en una sociedad que no perdonaba escándalos. Pero ahora, de alguna forma, ese plan había fracasado y lo que quedaba era solo el dolor de las verdades no dichas. Isabela sabía que tenía que hacer una elección. La verdad, con todo lo que implicaba, ya estaba frente a ella. La pregunta era, ¿qué hacer con ella? ¿Decidiría guardar el secreto, proteger a su familia, seguir el camino que sus padres y su tío Jorge habían elegido para todos? ¿O se arriesgaría a destruirlo todo, a exponer una mentira que había durado más de una década? La respuesta parecía clara, pero en su interior, el miedo a las consecuencias la paralizaba. Era un dilema moral. Si decía la verdad, podría arrastrar consigo a la familia entera, pero si no lo hacía, se vería atrapada por un mundo de mentiras que nunca podría superar. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Leonardo, con una mirada que imploraba una respuesta. Isabela no sabía si él la estaba desafiando o si en realidad necesitaba su decisión. Por un momento, pensó en su madre, en su padre, en todos los sacrificios que hicieron para mantener el poder y la imagen de la familia intacta. Pero al final, una sola idea invadió su mente: la verdad debe salir a la luz, aunque nos cueste todo. El aire frío de la cueva envolvía a Isabela y Leonardo, pero el peso de la conversación era aún más helado. Isabela miraba a su hermano con una mezcla de tristeza y comprensión. Las palabras que había dicho, aunque llenas de dolor, ya no podían detener el curso de lo que estaba por suceder.
Si decidimos decir la verdad, nada será igual, dijo Isabela con voz firme, pero cargada de incertidumbre. Leonardo asintió lentamente. Nada lo será, pero al menos sabrás que todo lo que hice, lo hice por ti, por ustedes. No fue por mí. No me importaba mi vida. Solo quería que no sufrieras más. Las palabras de Leonardo se colaron en el corazón de Isabela, atravesando todas las barreras que había levantado a lo largo de los años. El amor de su hermano, aunque teñido de sacrificio y sufrimiento, era innegable. Isabela se dio cuenta de que la vida que había imaginado para ella misma ya no existía. La familia Almeida, que había sido un pilar en su vida, ahora parecía un castillo de naipes a punto de desplomarse, no solo por lo que había hecho su hermano, sino por todo lo que sus padres, especialmente su madre, habían encubierto. «Tengo miedo», confesó Isabela, mirando al suelo, como si las palabras pudieran aliviar su alma. Leonardo la observó con una empatía profunda, como si entendiera cada pensamiento que cruzaba su mente. «El miedo es algo que nunca podrás evitar, pero si no haces lo correcto ahora, el peso que cargarás será aún mayor», dijo él suavemente. Por un momento, ambos se quedaron en silencio. El único sonido en el aire era el susurro de las olas del lago que golpeaban las rocas cercanas. La sensación de que estaban al borde de un abismo crecía en Isabela. ¿Debería enfrentar la verdad, aún sabiendo que arrastraría a su familia al borde de la ruina? ¿O debería seguir callada, ocultando lo que sabía y tratando de vivir con el dolor de lo que jamás podría olvidar? Leonardo, al ver su angustia, agregó con determinación: «Recuerda que aunque no podamos cambiar lo que ya pasó, sí podemos decidir cómo enfrentarlo. Y eso, hermana, ya es un paso hacia la libertad». Isabela finalmente levantó la mirada, con una nueva resolución. La decisión no sería fácil, pero ya no podía vivir con las mentiras que la habían rodeado toda su vida. La verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz. Lo haría por su hermano, por ella misma y por todo lo que la familia Almeida había destruido en el camino. El rostro de Isabela estaba pálido cuando regresó a la mansión, como si hubiera dejado un pedazo de sí misma en la cueva. Había tomado una decisión irreversible y no sabía si eso la liberaría o la destruiría. La familia Almeida, la que había conocido, había quedado atrás, reemplazada por una red de mentiras que ya no podía ignorar. Al entrar a la casa, el aire parecía más denso, como si las paredes mismas hubieran absorbido el sufrimiento de los años. En cada rincón, cada objeto familiar que alguna vez le pareció acogedor, ahora la observaba como un testigo mudo de una verdad que estaba por estallar. Clara, al ver a su hija, se acercó rápidamente. Su expresión de preocupación se notaba en cada línea de su rostro. «¿Todo está bien, Isabela?», preguntó con una voz que intentaba sonar tranquila, pero no lograba esconder el nerviosismo. Isabela, con una determinación nueva, la miró a los ojos. «No, madre, no todo está bien. Y lo sabes perfectamente», respondió con un tono frío, que hizo que Clara se detuviera en seco. Agustín, al escuchar las palabras de su hija, levantó la cabeza de su periódico con una mirada tensa. La tensión entre ellos estaba al límite. Sabían que el momento de enfrentarse a la verdad había llegado. La mente de Isabela seguía trabajando a 1000 por hora. Recordaba las palabras de Leonardo, sus súplicas por entender, por perdonar lo que se había hecho. Pero también recordaba lo que él le había dicho sobre los sacrificios de la familia. «Lo hice por ustedes, Isabela. Lo hice por ustedes». Esa frase se repetía una y otra vez en su mente, como un eco que no podía callar. Pero ahora que tenía todas las piezas del rompecabezas, ya no podía seguir ignorando lo que había ocurrido. La vida de su hermano había sido arrancada de raíz, su futuro se había desvanecido en un acto de desesperación por proteger el orgullo de unos padres que no podían ver más allá de su imagen pública. Isabela se sentó en una de las sillas del salón, con las manos temblorosas. Era como si la casa misma estuviera esperando, anticipando lo que estaba a punto de suceder. Clara y Agustín intercambiaron una mirada furtiva, una señal muda de que sabían que el tiempo se les había agotado. «Isabela», comenzó Agustín, con un tono más suave de lo habitual, «entiendo que todo esto te haya causado mucho dolor, pero tienes que entender que hicimos lo que hicimos para salvarnos. A veces, las decisiones difíciles son las únicas que nos quedan». Isabela lo miró fijamente, con una mezcla de furia y tristeza. «¿Salvarse? ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De las consecuencias de sus propios actos?», respondió, su voz cargada de emoción, pero firme. La conversación se volvió cada vez más tensa. Clara, que hasta ese momento había intentado evitar la confrontación, finalmente rompió el silencio. «No fue fácil para nosotros, Isabela», dijo, con los ojos brillando por las lágrimas que había logrado contener durante años. «¿Y crees que fue fácil para mí, madre?»,
respondió Isabela, con un tono cada vez más desgarrado. ¿Sabes cuánto me costó crecer sin él? Sin Leonardo, sin saber por qué me dejaron con este vacío tan grande en mi corazón. Las palabras de Isabela caían pesadas, llenas de dolor y resentimiento. Clara, finalmente, no pudo contener más las lágrimas. Agustín, por su parte, mantenía su rostro impasible, como si estuviera tratando de proteger su orgullo, pero sus manos temblaban levemente, delatando el nerviosismo que no podía ocultar. En ese momento, Jorge, que había permanecido en un rincón de la sala, observando en silencio, se levantó y se acercó lentamente a Isabela. «Lo que estamos viviendo ahora es el resultado de algo que comenzó hace años», dijo, su voz grave y resonante. «Tu padre y tu madre tomaron una decisión, y aunque no fue la mejor, pensaron que era lo único que podían hacer para proteger a la familia. A veces, los errores que cometemos son más grandes de lo que creemos». Isabela lo miró con una mezcla de incredulidad y desconfianza. «¿Errores? ¿Eso es todo lo que tienen para decir? Que todo esto fue un error», replicó, sin poder ocultar el desdén en su voz. «No, Isabela, no lo entiendes», interrumpió Jorge, con un suspiro. «No estamos hablando solo de un error. Estamos hablando de una elección entre perder todo lo que teníamos o perder a uno de los nuestros. Y ellos eligieron». Isabela sintió una presión en el pecho. Por un momento, todo el aire parecía haberse agotado en la habitación. Se levantó bruscamente de su silla, caminando de un lado a otro con los puños apretados. «No entiendo por qué. ¿Por qué no me dijeron la verdad desde el principio? ¿Por qué no me dijeron que Leonardo estaba vivo?», gritó, con la voz quebrada. Agustín y Clara se quedaron en silencio, incapaces de responder. Jorge, mirando la angustia de Isabela, se acercó nuevamente y, en voz baja, le dijo: «Porque a veces la verdad puede destruir más que lo que las mentiras pueden proteger. Y ellos pensaron que al ocultarlo, te protegían a ti también». El peso de las palabras de Jorge cayó sobre Isabela como una losa. Por un instante, todo a su alrededor se desvaneció. El pensamiento de que sus padres la habían mantenido en la ignorancia por su propio bien la hizo sentir más atrapada que nunca. La verdad, esa verdad cruel, la había estado esperando en cada rincón de la mansión, en cada mirada esquiva de su madre, en cada evasiva de su padre. Pero, ¿de qué le servía ahora? Había descubierto tanto, había visto tantas piezas del rompecabezas encajar, que ya no sabía qué hacer con ellas. Debía seguir adelante con su vida, como si nada de esto hubiera sucedido, o debía destruir todo lo que conocía para liberar a su hermano y, tal vez, a sí misma. Isabela se volvió hacia su madre, con el corazón dividido entre el amor que aún sentía por ella y la furia que la consumía. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué lo hicieron?», preguntó en un susurro, como si temiera que la respuesta la quebrara aún más. Clara la miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de arrepentimiento. «No sabíamos qué más hacer, Isabela. Lo que hicimos no fue por maldad. No sabíamos cómo protegerte de la verdad, de lo que podía pasar si alguien lo descubría. La familia, nuestra vida, nuestra reputación, no podíamos perderlo todo». Isabela, sintiendo una punzada en su pecho, respondió: «¿Y qué pasa con mi hermano? ¿Qué pasa con él? ¿Lo sacrificaron por su propio bien, mamá? ¿Por proteger a la familia?». Clara se quedó en silencio, incapaz de responder. Sabía que no había justificación para lo que había hecho. De repente, el sonido de la puerta se abrió y Agustín apareció en la entrada. Su rostro ya no estaba tan imponente como antes, la rabia en los ojos de Isabela lo había hecho dudar. Se acercó lentamente a su hija, con el gesto sombrío de alguien que ha perdido la batalla interna. «Si decides contar la verdad, Isabela, si decides romper el silencio de todos estos años», comenzó, con voz temblorosa, «entonces perderás mucho más que a tu hermano. Perderás a todos nosotros. Y yo perderé la única hija que me queda». Isabela lo miró intensamente, como si quisiera leerle el alma. «Lo que perdí hace años, papá, no lo recuperas con amenazas ni con palabras bonitas. Lo perdí todo cuando decidieron que mi vida no importaba más que su orgullo». Isabela se giró y salió de la habitación sin decir una palabra más. Sentía que la mansión entera la estaba observando, que cada rincón, cada sombra, cada paso que daba la acercaba más a una decisión que ya no podía posponer. El frío del aire de la tarde la envolvía mientras se dirigía al lago, el lugar donde todo había comenzado y donde, quizás, todo debía terminar. Isabela se encontraba de pie junto al lago, mirando las aguas oscuras que reflejaban el cielo nublado. El aire frío golpeaba su rostro, pero no lo sentía. En ese momento, su mente estaba completamente absorta en lo que había descubierto, en lo que estaba a punto de hacer.
El peso de la verdad que había llevado durante años la había transformado y ya no podía volver atrás. ¿Cómo podía vivir con el secreto de su hermano, de su familia, sabiendo lo que había sucedido y lo que aún quedaba por venir? Todo había cambiado, no solo para ella, sino para todos los que formaban parte de este laberinto de mentiras. Ya no podía seguir siendo parte de esa farsa. Había llegado al final del camino. Al mismo tiempo, Leonardo permanecía en la caverna cerca del lago, esperando, como si estuviera esperando el fin. Había sido tanto tiempo, años, y ahora, finalmente, su hermana sabía la verdad. Estaba libre de la carga de los secretos, pero a un costo muy alto. La vida de él había quedado atrapada en una mentira durante tanto tiempo, y aunque ahora podía ser libre, no estaba seguro de si realmente quería salir al mundo exterior. El daño ya estaba hecho, y el precio de la verdad era algo que nadie podía prever. ¿Cómo podría regresar al mundo después de tantos años de aislamiento? ¿Cómo podría vivir en un lugar donde su familia ya no existía como antes? Isabela miraba hacia el horizonte, con el corazón acelerado, mientras sus pensamientos se entrelazaban en una maraña de emociones. ¿Debería enfrentarse la familia y revelar todo lo que sabía? ¿O debería seguir el camino que su madre había tomado y guardar el secreto, sacrificando su propia paz para mantener intacto el nombre de la familia? Pero, ¿era eso realmente posible? A medida que la verdad emergía, cada vez era más difícil ignorar lo que debía hacer. La libertad que había buscado toda su vida ahora estaba al alcance de su mano, pero con ella venía una pérdida irreparable. La familia, la mansión, la vida que conocía, todo quedaría destruido. Con una resolución que nacía de un dolor profundo, Isabela dio un paso hacia el agua, sintiendo el frío lacerante del viento que la rodeaba. Sabía que la revelación de la verdad no solo cambiaría su vida, sino que también destruiría la fachada perfecta que su familia había creado durante tantos años. Aquel día, la mansión de la familia Almeida dejaría de ser la fortaleza inquebrantable que había sido para convertirse en un símbolo de ruina, y todo lo que quedaba era el peso de la verdad. A medida que Isabela se acercaba a la mansión, el sonido de sus propios pasos resonaba en el silencio de la tarde. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre. Cada uno de los pasos que daba la acercaba más a la confrontación, y cada uno de ellos le pesaba más que el anterior. En su mente, la imagen de su hermano, de su familia y las palabras de su padre seguían repitiéndose como un eco interminable. El peso de la verdad era insoportable, pero la decisión ya estaba tomada. Cuando entró en la casa, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Clara y Agustín, aunque intentaban ocultarlo, sabían que el momento había llegado. ¿Dónde está él, Isabela?, preguntó Clara, con una voz que intentaba sonar calmada, pero que estaba rota por el miedo. Isabela, sin darle tiempo para continuar, caminó hasta el centro del salón y la miró fijamente. ¿Dónde está, mamá? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué nunca me dijeron la verdad?, dijo, con la voz firme, pero con una tristeza que la hacía parecer más vulnerable que nunca. Agustín, que estaba de pie junto a su esposa, levantó una mano como si intentara detenerla, pero las palabras de Isabela lo atravesaron. Lo que hiciste, lo que le hicieron, no tiene perdón. Y ahora, la verdad saldrá a la luz. Clara trató de calmarla, pero Isabela ya no podía escucharla. Se giró hacia su padre. ¿Te creías el dueño de todo esto, papá? ¿Que podías jugar con nuestras vidas, con las de tu propio hijo? ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? Agustín se quedó paralizado por un momento, incapaz de articular palabra. El rostro de su hija era el reflejo de todo lo que había perdido, y, por un segundo, él vio el rostro de la niña que había sido su hija antes de que el peso de los secretos la cambiara. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Isabela, con el rostro enrojecido por la furia y la frustración, se acercó a la mesa donde había dejado la carta. La tomó entre sus manos, con los dedos temblorosos, y la mostró a sus padres. Esto es lo que pasó, esto es lo que le hicieron a mi hermano. Lo sacrificaron por su orgullo, por su estatus, por su maldito miedo a perderlo todo. El golpe de la carta, como un martillo cayendo sobre una piedra, hizo que los dos padres se tambalearan. Clara comenzó a llorar mientras Agustín intentaba, sin éxito, mantener la compostura. Las lágrimas no eran ya solo una señal de arrepentimiento, sino también de la derrota inevitable que les esperaba. Isabela, después de confrontar a sus padres, se dirigió hacia la puerta sin volverse a mirar atrás. Sabía que todo había cambiado para siempre, pero, al mismo tiempo, sentía una extraña calma invadiendo su pecho. Había hecho lo correcto, aunque eso significara perderlo todo. No podía seguir siendo parte de una familia que había construido su vida sobre mentiras.
Mientras caminaba hacia el jardín, el sonido del viento y el crujir de las hojas bajo sus pies parecían acompañarla en su última caminata hacia la libertad. La mansión, antes majestuosa y llena de recuerdos, ahora se veía vacía, como un monumento a la caída. Leonardo, al otro lado del lago, había estado observando todo desde la cueva. Con la distancia entre ellos, no podía evitar sentir una mezcla de gratitud y dolor. A pesar de todo lo que había sufrido, ahora veía en los ojos de su hermana una fortaleza que no había conocido antes. Ella lo había salvado, de alguna forma, pero el costo era alto. ¿Sería suficiente para el vivir fuera de las sombras, con el peso de ser el hermano perdido? Sabía que la gente nunca lo vería de la misma manera, y que el escándalo nunca se borraría. Pero también sabía que, finalmente, Isabela tenía la verdad, y eso la convertiría en una mujer libre. Cuando Isabela se alejó de la mansión, con su rostro marcado por el cansancio y la derrota, una sensación de vacío la envolvía. ¿A qué pertenecía ahora? ¿A qué podría aferrarse cuando todo lo que había conocido se había desmoronado? El amor de su familia, aunque manchado por las mentiras, seguía siendo parte de ella. Pero la verdad, por dolorosa que fuera, había sido la única forma de reconstruirse. Ahora, a medida que se adentraba en el bosque, la liberación de la mentira le otorgaba una paz agridulce. Aunque el camino hacia adelante sería incierto, había dado el paso más importante, enfrentar la verdad. Mientras tanto, Agustín y Clara se quedaron en la mansión, mirando en silencio el vacío que su hija había dejado. Sabían que la verdad los había alcanzado y que no había marcha atrás. Habían destruido todo lo que amaban en nombre de una imagen que ya no existía. La familia Almeida, como tal, ya no existía. Solo quedaban los ecos de lo que alguna vez fueron, resonando en las paredes de una mansión que, ahora, parecía más un mausoleo que un hogar. Gracias por habernos acompañado en esta historia llena de secretos, decisiones difíciles y la búsqueda de la verdad. Sabemos que cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que la lealtad y el amor se ponen a prueba, y hoy hemos sido testigos de cómo la familia puede ser tanto un refugio como una prisión. Ahora, nos encantaría saber de dónde nos estás viendo y cuál es tu nombre. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que la verdad parecía más dolorosa que la mentira? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque en este espacio, todos somos parte de la conversación. Si disfrutaste de este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte las historias que aún tenemos preparadas. Activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestros próximos episodios, porque el misterio nunca termina aquí.